Hola, mi nombre es Magali Bruj, soy médica especialista en clínica médica y les voy a presentar la clase de situaciones especiales de reanimación del programa de docencia e instrucción permanente del SAME. Los temas que abordaremos son hipotermia, paro asociado a anafilaxia, asfixia por inmersión, electrocución, paro por trauma y paro cardiorrespiratorio en el embarazo. Las últimas dos serán detalladas con más profundidad en clases específicas. Se define hipotermia cuando la temperatura corporal central es menor a 35 grados. Como las causas, podemos encontrar exposición prolongada a ambientes fríos, por ejemplo en el caso de los pacientes que practican deportes acuáticos o en montaña de forma accidental, trastornos en el sistema nervioso central, por ejemplo en pacientes que reciben una neurocirugía, enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, déficit de tiamina, hipoglucemia, desnutrición, sepsis, deshidratación, intoxicación por medicamentos. Recordemos que los betabloqueantes, barbitúricos, anestésicos y algunos antidiabéticos orales pueden inducir a la hipotermia, la ingesta de alcohol, edad en pacientes ancianos o en recién nacidos y secundaria trauma. Clasificaremos a la hipotermia en leve, moderada y severa según la temperatura corporal que presente el paciente. La clínica variará según la misma. El centro termorregulador se encuentra en el hipotálamo. Ante el frío, produce vasoconstricción periférica y temblor corporal a fin de aumentar la producción de calor. En pacientes con hipotermia más marcada, se produce inhibición de la hormona antidiurética y consecuente diuresis por frío, que producirá un estado de hipovolemia con hemoconcentración e hipotensión que puede producir isquemia renal y suprarrenal con oliguria. En el caso de los pacientes que presenten hipotermia leve, presentarán aún mecanismos de compensación. Entonces, se podrá encontrar en los signos vitales aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, aumento del consumo de oxígeno, deterioro leve del estado de conciencia, que puede no estar, escalofríos y diuresis por frío. Cuando la hipotermia es más marcada, los mecanismos de compensación empiezan a fallar. El paciente presenta progresión de la alteración del nivel de conciencia, pudiendo manifestarse con estupor, cese de los escalofríos, disminución de la frecuencia respiratoria y del consumo de oxígeno, disminuye el volumen minuto cardíaco, el flujo renal y la frecuencia cardíaca. Empieza a aparecer rigidez muscular, pueden aparecer arritmias y onda J, que se manifiesta con un desdoblamiento de la parte distal del QRS, hipotensión, hemoconcentración y coagulación intravascular diseminada. Como dijimos antes, los pacientes que presentan hipotermia severa presentan los síntomas anteriormente mencionados exacerbados con agotamiento de los mecanismos compensadores. Entonces el paciente va a presentar estupor severo o coma, dificultad para detectar el pulso y la TA, pupilas midriáticas, hiporreactivas, hipo o arreflexia, aparición finalmente de arritmias malignas, depresión del flujo sanguíneo cerebral, visceral y del requerimiento de oxígeno, disminución del volumen minuto cardíaco y puede llevar a la muerte. El tratamiento inicial para todos los pacientes, independientemente de la temperatura corporal que aún no conocemos en esta instancia, es retirar al paciente de la exposición, garantizarle un ambiente cálido, sin corrientes de viento, colocar al paciente en posición horizontal y evitar cualquier tipo de movimiento innecesario, retirar la ropa húmeda, colocar mantas secas y ahí sí monitorear la temperatura y el ritmo cardíaco. Se evaluará entonces si hay respuesta, respiración y pulso. Si el paciente no tiene pulso y no respira, se inicia RCP, se puede desfibrilar una vez y continuar RCP. Hay que asegurar la vía, ventilación con oxígeno húmedo y tibio. La adecuada oxigenación va a disminuir la hipoxia y el riesgo de arritmias, como por ejemplo la fibrilación ventricular, que es la más frecuente asociada. Si el paciente presenta pulso y respiración, se procederá según la temperatura.
Si la temperatura corporal central se encuentra en 34 y 35 grados, recordamos que se definía como hipotermia leve. Se realizará el recalentamiento pasivo. El paciente produce el calor en este caso. El objetivo es aumentar la temperatura aproximadamente entre 0,5 y 2 grados por hora. Colocamos al paciente en un ambiente a 24 grados aproximadamente, seco, lejos de corriente de aire, y se cubre al paciente con mantas incluyendo la cabeza. En los pacientes que presentan temperatura corporal entre 34 y 32 grados, es decir, con hipotermia moderada, se procede al recalentamiento pasivo recién mencionado y se puede utilizar, si este no funciona, el recalentamiento activo externo. Este mecanismo aumenta la temperatura aproximadamente 2 grados por hora. Se utilizan mantas, botella de agua caliente, los calentadores radiantes y las lámparas deben colocarse solo sobre la superficie del cuerpo, del tronco, para disminuir el riesgo del colapso circulatorio por el recalentamiento. En pacientes que presentan temperatura corporal menor a 32 grados, es decir, una hipotermia grave, el recalentamiento será activo externo e interno agresivo. El interno se realiza en el ámbito intrahospitalario para los pacientes con inestabilidad cardiovascular o cuando fallan los anteriormente mencionados. Entonces, las técnicas de calentamiento pueden ser pasivas o activas. Si es pasiva, siempre es externa. Si es activa, puede ser externa o interna. La pasiva es de afuera hacia adentro. Aumenta 1 grado en 15 a 20 minutos. Consta de una habitación cálida, mantas secas, evitar corrientes de aire, frazadas térmicas. El paciente, como dijimos antes, genera el calor. Los pacientes que requieren de un calentamiento activo, se utilizarán mecanismos que aumenten de una forma más rápida la temperatura corporal. Entonces van a aumentar 1 grado en 3 a 5 minutos. Se realizarán baños de inmersión, se pueden utilizar objetos calientes, oxígeno húmedo caliente, balón de lavado gástrico, irrigación colónica, diálisis peritoneal, lavado pleural, hemodiálisis, calentamiento de sangre extracorpórea y soluciones endovenosas calientes. Es decir, el paciente recibe el calor. El abordaje en el paro cardiorrespiratorio en un paciente que presenta hipotermia será según la temperatura corporal. Si el paciente presenta menor a 32 grados centígrados, se realiza soporte vital, 30-2-5, no administrar medicación endovenosa, no se desfibrila y se traslada al hospital. Los pacientes que presentan más de 32 grados centígrados, se continúa también el soporte vital, se puede administrar una dosis de adrenalina y una descarga en total para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. No se repite hasta alcanzar los 35 grados centígrados. Los pacientes que presentan hipotermia, aún siendo severa, tienen buena respuesta a las maniobras de reanimación. Entonces, ¿cuándo terminar el calentamiento activo agresivo? Hasta que la temperatura central sea igual o mayor a 35 grados, hasta el retorno de la circulación espontánea y hasta la suspensión de las maniobras de reanimación. La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Es una reacción sistémica mediada mayormente por IgE. Produce una liberación brusca y masiva de histamina. En todos los pacientes con anafilaxia se debe estar preparado para tratar la obstrucción de la vía aérea y la inestabilidad hemodinámica, ya que el retraso en la intubación orotraqueal y en la administración de adrenalina son los responsables de la mayor mortalidad. En los casos de anafilaxia se procederá al ABC, se colocará oxígeno a alto flujo, aproximadamente 15 mililitros, se administrará adrenalina intramuscular de 0,3 a 0,5 miligramos, pudiéndose repetir la dosis cada 5 a 15 minutos si el paciente no presenta mejoría. Si el paciente lleva consigo su autoinyector, hay que administrar la adrenalina intramuscular a pesar de que el mismo presente síntomas o signos leves.
Los antihistamínicos utilizados son la difenidramina endovenosa, también se puede utilizar ranitidina, se puede considerar el salbutamol inhalado y en el caso de los glucocorticoides previenen la fase tardía de la anafilaxia. Se utiliza metilprednisolona 1 a 2 miligramos kilo, luego se puede utilizar 1 miligramo kilo día o hidrocortisona también se utiliza 200 a 400 miligramos y luego 100 miligramos cada 6 horas durante 3 horas. Si el paciente presenta signos de gravedad como hipotensión arterial, hipoxemia, mala perfusión periférica, alteración de la conciencia o dificultad ventilatoria, nos encontramos ante un shock anafiláctico. Entonces, como mencionamos anteriormente, o en pacientes que presentan edema severo de vías respiratorias, espasmo bronquial, disminución de la TA, cuando no tienen respuesta a varias dosis de adrenalina intramuscular o de reposición de líquido endovenoso, se puede utilizar adrenalina endovenosa de 0 a 1 a 0,3 miligramos en 10 mililitros de cloruro de sodio. Si los pacientes no presentan respuesta, se puede considerar glucagón endovenoso 1 a 5 miligramos durante 5 minutos y luego 5 a 15 picogramos por bomba de infusión continua en 5 a 15 minutos. También se debe considerar en pacientes que reciben beta bloqueantes y por lo tanto no van a presentar respuesta al tratamiento con adrenalina. No hay que retrasar la administración, principalmente en pacientes que tienen reacción de hipersensibilidad sistémica, hipotensión, estridor laríngeo, déficit respiratorio. La vía aérea avanzada no deberá demorarse, se realizará intubación orotraqueal o se puede realizar la vía aérea quirúrgica con la cricotirotomía entre el borde inferior del cartílago tiroides y el borde superior del cartílago anular de la laringe a nivel de la línea media. Y la reposición de líquidos se realizará con bolos de 1 litro, manteniendo una tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y según las comorbilidades que presente el paciente, según la edad del paciente, se puede llegar hasta una reposición de 5 a 7 litros. Los pacientes que presenten paro cardíaco, es decir, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, se seguirá el protocolo correspondiente y se utilizará la adrenalina endovenosa a las dosis que utilizamos para RCP, es decir, el doble aproximadamente de las anteriormente mencionadas. Se utilizará 1 a 3 miligramos, luego de 3 a 5 minutos, 3 a 5 miligramos, luego infusión endovenosa. Se realizará una reposición generosa de volumen y como otras drogas, las que mencionamos anteriormente, corticoides y antihistamínicos, pero como mencionamos antes también, tienen poca utilidad en el paro y se usan post-reanimación. En la asfixia por inmersión las causas son múltiples, como por ejemplo intoxicación por alcohol, hipotermia, convulsiones, subestimar el ambiente o su mal control, etc. El ahogamiento produce hipoxia tisular. Por eso es importante el abordaje rápido de la ventilación y la respiración. Si no se consigue una respuesta, no hay que retrasar el inicio de RCP, ya que la reanimación prolongada tiene buen pronóstico. Entonces, el factor más importante para el pronóstico de la víctima de inmersión es la duración y severidad de la hipoxia. Aunque la supervivencia es poco común después de una inmersión prolongada, se han informado que reanimaciones exitosas de forma prolongada. Por eso se debe iniciar la reanimación en el lugar de los hechos y trasladar a la víctima al hospital, a menos que haya signos evidentes de muerte. Con respecto al soporte vital básico, siempre se debe evaluar la seguridad de la escena. El 10 al 12% de los pacientes no aspiran agua por el laringoespasmo. Las compresiones abdominales provocan regurgitación del contenido gástrico y broncoaspiración ulterior, por lo que se puede tener en cuenta la colocación de una sonda para vaciar el contenido líquido. La práctica de la maniobra de Heimlich no está basada en la evidencia justamente porque aumenta el riesgo de aspiración del contenido líquido, tanto oral como orofaringio.
se debe mantener a la víctima en posición horizontal, tener en cuenta también la hipotermia, pacientes que, por ejemplo, están sumergidos en aguas frías, y tener en cuenta justamente que la hipotermia es una de las causas del paro cardiorrespiratorio. Siempre sospechar una lesión cervical, principalmente cuando el paciente no está lúcido, ya que la incidencia de las lesiones cervicales o de la columna cervical en víctimas por ahogamiento es muy baja. Entonces, la estabilización de la rutina, en ausencia de circunstancias que sugieran que hay una lesión espinal, no beneficia al paciente e incluso puede retrasar la reanimación necesaria. Todas las víctimas de inmersión, aun las que requieren de reanimación mínima y recobran la conciencia en el lugar, deben ser evaluadas en un centro asistencial, ya que pueden desarrollar lesión pulmonar tardía. Se han logrado reanimaciones exitosas en víctimas con inmersión prolongada en agua fría en extremo. La descompensación después de un ahogamiento en agua dulce o salada puede ocurrir en las primeras 4 a 6 horas después del evento. Esto apoya el transporte de todas las víctimas a un centro médico para su monitoreo durante al menos 4 a 6 horas si es posible. Hay que tener en cuenta que la lesión pulmonar tardía no lleva profilaxis antibiótica de forma empírica, solo se va a instaurar tratamiento antibiótico para pacientes que manifiesten signos de infección evidente o que hayan sido sometidos a una inmersión de agua contaminada. La electrocución se define como la muerte real o aparente producida por una descarga eléctrica de electricidad industrial. El término fulguración se utiliza cuando la muerte es causada por la electricidad de origen atmosférico. La lesión se produce por efecto directo de la corriente sobre las membranas celulares y el músculo liso vascular. La energía eléctrica se transforma en energía térmica a medida que atraviesa los tejidos. Esto produce la lesión. Los efectos locales se deben al calor que desarrolla la corriente al paso por el organismo. El paciente va a presentar lesiones en puerta de entrada y salida. Estas están relacionadas con el tiempo de actuación y con la intensidad. Los factores de severidad lesional son la magnitud de la energía liberada, el voltaje, es decir, si es una fuente de alta, baja o mediana tensión, dependen de la resistencia al flujo de corriente, del tipo de corriente, por ejemplo, si es una corriente continua o una corriente alterna, si es bifásica, trifásica, polifásica, de la duración del contacto con la fuente y del recorrido de la corriente. Es decir, el daño es proporcional a la duración del contacto y al voltaje, y es inversamente proporcional a la resistencia de la zona afectada. Las causas de paro cardíaco más frecuentes asociadas son la fibrilación ventricular y la asistolia. Las causas del paro respiratorio en víctimas por electrocución son el pasaje de la corriente por el sistema nervioso central, que puede producir una inhibición del centro respiratorio a nivel vulvar, la contracción tetánica del diafragma y de los músculos de la pared torácica durante la exposición, la parálisis prolongada de los músculos respiratorios, que puede persistir varios minutos. A continuación realizaremos un abordaje resumido del paro cardiorrespiratorio por trauma, ya que tendrán una clase específica para este tema. Las causas de paro por trauma son la lesión del sistema nervioso central con colapso cardiovascular secundario, la hipoxia secundaria a paro respiratorio por lesión neurológica, la obstrucción severa de la vía aérea, el neumotórax abierto o el neumotórax hipertensivo o la lesión traqueobronquial severa, la lesión severa de corazón, aorta y grandes vasos, problemas médicos de base u otros cuadros que indujeron la lesión, o hemorragias que provocan hipovolemia y disminución severa del suministro de oxígeno. El soporte vital básico en paro cardiorrespiratorio asociado con trauma consta de evaluar la conciencia, circulación, colocar monitor y tratar acorde al ritmo, establecer la vía aérea permeable con control de la columna cervical,
Evaluar y apoyar con ventilación y oxigenación si está indicado. Los ritmos más frecuentes asociados son la actividad eléctrica sin pulso, la bradisistolia, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular raramente. El traslado rápido a un centro asistencial de complejidad tiene mejor pronóstico que los intentos prolongados de reanimación en la escena. Hay situaciones en pacientes traumatizados que no son reanimables. En este caso incluimos a pacientes que presenten decapitación, hemicorporectomía, quemados más de 80%, contusión grave obvia en paro, sin respuesta pupilar, sin ritmo organizado y sin fibrilación ventricular, heridas penetrantes profundas en cráneo con asistolia y heridas penetrantes en tórax con asistolia. En el embarazo se producen cambios fisiológicos. Aumenta el volumen minuto cardíaco, aumenta la volemia, la ventilación minuto y el consumo de oxígeno. El objetivo del manejo inicial en el ámbito prehospitalario de la paciente radica en disminuir la presión de la vena cava inferior y de esta manera aumentar el retorno venoso. Para lograr esto se debe colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y si esto no es posible se debe deslizar el útero de forma manual hacia la izquierda. El traslado debe ser de inmediato. Segundo. Si existe viabilidad fetal, se debe considerar la posibilidad de cesárea dentro de los 5 minutos del paro cardiorrespiratorio persistente. La clave de la reanimación fetal es la correcta reanimación materna. Se estima 15 minutos de sobrevida para la madre y 30 minutos para el feto. Las crisis o exacerbaciones asmáticas también son una causa de paro cardiorrespiratorio. Las exacerbaciones graves del asma pueden producir dificultad respiratoria profunda con retención de dióxido de carbono y atrapamiento de aire. Esto se va a manifestar en el laboratorio y clínicamente como una acidosis respiratoria aguda y la presión intratorácica elevada. Eso va a producir disminución del retorno venoso y es una causa de paro cardiorrespiratorio. El neumotórax a tensión es una complicación rara del asma que, claro, es potencialmente mortal y es una causa de paro que es potencialmente reversible. Suele ocurrir en pacientes que reciben ventilación mecánica, pero también se han notificado en pacientes que respiran espontáneamente. Las presiones máximas elevadas de las vías respiratorias que resultan de una ventilación con presión positiva pueden producir también el neumotórax. Una breve desconexión del ventilador o una pausa en la ventilación con bolsa mascarilla y la compresión del tórax pueden ayudar a la exhalación y eso puede aliviar la hiperinsuflación y favorecer al retorno venoso. Debido a la limitación del flujo del aire expirado por el atrapamiento aéreo, la administración de grandes volúmenes corrientes a una frecuencia respiratoria más alta puede producir el empeoramiento progresivo del atrapamiento aéreo y una disminución de la ventilación eficaz. Se deben utilizar volúmenes corrientes bajos con una frecuencia respiratoria baja y un tiempo expiratorio mayor para minimizar el riesgo de autopip y barotrauma. El paro cardíaco posterior a una cirugía cardíaca puede ocurrir entre el 1 y el 8% de los pacientes que son sometidos a la misma. Las causas son múltiples, pueden ser taquiarritmias, tanto TB o FB. Tener en cuenta que la FB es el ritmo de presentación en el 25 al 50% de los casos de paro cardíaco después de la cirugía y se recomiendan en este caso 3 desfibrilaciones apiladas en 1 minuto antes del inicio de la RCP. Las bradiarritmias también son una causa, como los bloqueos cardíacos o asistolia, causas obstructivas como el taponamiento o el neumotórax, factores técnicos como la disfunción de una nueva válvula u oclusión de una arteria injertada o sangrado. Como todos los pacientes con paro cardíaco, el objetivo inmediato es la restauración de la perfusión con RCP, el inicio y la rápida identificación y corrección de la causa del paro cardíaco. A diferencia de la mayoría de los otros paros cardíacos, estos pacientes suelen desarrollar
el paro en el entorno monitoreado, como por ejemplo la unidad coronaria o la unidad de terapia intensiva. Y el personal está altamente capacitado y disponible para realizar las terapias de rescate. Los informes de casos rara vez han descrito daños en el corazón debido a compresiones torácicas externas. Sin embargo, otra serie de casos no han informado estos daños y las compresiones torácicas externas siguen siendo el único medio de proporcionar perfusión en algunas circunstancias. En este caso, el riesgo de compresiones torácicas externas se ve superado por la muerte segura en ausencia de perfusión. Los pacientes posquirúrgicos con asistolia o paro bradicárdico en la UCI, con cables de estimulación colocados, proveedores capacitados, pueden iniciar la estimulación de inmediato. Y varias series de casos han demostrado un beneficio potencial del soporte circulatorio mecánico, incluido la circulación extracorpórea y la derivación cardiopulmonar en pacientes que son refractarios a los procedimientos de reanimación estándar.